¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto recibirlos en esta reunión científica y técnica. Vamos a agradecer en primer lugar a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por permitirnos tener este espacio de intercambio y formación. También quiero agradecer a las autoridades de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Economía de nuestro Consejo Profesional por facilitarnos también este espacio. Bien, en este momento vamos a poder apreciar la exposición del doctor Sergio Gebhardt-Schneider. Sergio es licenciado en Economía por la UBA, también es contador público y licenciado en Administración por la misma universidad, además de haber alcanzado el doctorado en Ciencias Económicas en la UBA, donde también está cursando la licenciatura en Sistemas. Sergio es emprendedor, con experiencia en consultoría tecnológica, económica y contable. Está enfocado en el desarrollo de nuevos negocios, optimización de procesos y capacitación profesional. Sergio se especializa en ciencia de datos y análisis estadístico. Trabaja en la consultora Econos Consulting y tiene experiencia docente, ya que se desempeña como profesor universitario de grado y posgrado en la UBA, en la Universidad de Belgrano, en UADE, el Instituto Confucio de la UBA y en la Dirección Académica y del Conocimiento de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bien, esto es una apretada síntesis del currículum frondoso de Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, también muy agradecido para poder exponer estos temas que a uno lo apasionan y que sirven muchísimo para el desarrollo profesional, entre ellos para por supuesto, los licenciados en economía, si bien es expandible a otras áreas, ¿sí? De ciencias económicas. Buenísimo, Sergio. Varias veces hemos tenido ocasión de intercambiar, ¿no? Y dialogar sobre el tema de la actuación profesional y sé que vos estás bastante imbricado en este tema, ¿no? De las nuevas tecnologías, en el desarrollo profesional de licenciado en economía. Así que bueno, si podés comentarnos un poco cómo evaluás este impacto, qué perspectivas ves. Bueno, sí, para mí es un doble impacto, tanto profesional como académico. Son todas las nuevas herramientas cuantitativas, digamos, gracias a los nuevos programas, los nuevos algoritmos, los nuevos sensores, gracias también al computadoras cada vez más baratas y con mayor capacidad de procesamiento, brinda un enorme espacio tanto para el desarrollo académico como el impacto profesional, que se ve impulsado inclusive por la situación de la actual pandemia. Todos hoy en día estamos conectados digitalmente. El ejemplo que esté dando esta exposición, y no presencial, es un ejemplo de esto. Es decir, tiene un enorme impacto y va a tener un impacto mayor en el futuro. Eso seguro, tanto académicamente como las posibilidades de desarrollo profesional, que desde el punto de vista profundiza una visión, un marco cuantitativo para la evaluación y aplicación de políticas y también para, como forma de asesorar o desarrollar, tanto de gobiernos como para empresas, eso segurísimo. Gracias, Sergio. Y a ver, concretamente, ¿vos pensás que estos nuevos campos de acción y de desempeño profesional están desligados de lo que son las incumbencias de los licenciados en economía, o pensás que hay algunos puntos de conexión que merecen ser resaltados y tenidos en cuenta? Totalmente, bueno, eso va a ser mi exposición actual como la anterior sobre ciencias de datos. Dentro de las incumbencias profesionales, si vemos, lo voy a exponer en el flyer, tenemos varias, e inclusive se menciona desde el punto de vista cuantitativo una herramienta que es econometría. Yo en mi exposición voy a hablar de técnicas de Machine Learning, aprendizaje automático, y como una extensión instrumental de herramientas econométricas. Si econometría básica trata de estimación, dados los valores de X y los valores de Y, en términos simples el Machine Learning, sobre todo lo que se llama supervisado,
trata de predicción del valor de I, es decir, está ampliamente relacionado, ¿sí?, con todas las incumbencias profesionales de licenciado en economía, como lo voy a mostrar en forma práctica, y dentro de los límites que establece, por supuesto, nuestras áreas de conocimiento. Qué interesante esto que estás diciendo, ¿no? De que no solamente se trata de hacer una estadística de datos históricos, sino que también hay posibilidades para procesar y visualizar información en carácter de prospectiva. Me parece que ese es un aporte que podemos hacer los licenciados en economía, sobre todo pensando el trabajo interdisciplinario. ¿Estoy muy errado? No, digamos, todas estas herramientas sirven para análisis prospectivo, lógicamente, cuando uno propone políticas, cuando uno hace una recomendación basada en escenarios, son todos instrumentales prospectivos. Cada área tiene sus herramientas específicas. Yo lo que voy a encarar dentro de las incumbencias del licenciado en economía, ¿sí?, que es consustancial. Genial, genial. Bueno, Sergio, la verdad que ya estoy ansioso por ver estas herramientas que vas a presentarnos y que nos pueden beneficiar a tantos economistas y indirectamente también a los destinatarios de nuestro servicio profesional. Así que, si te parece, te escuchamos con mucha atención. Bueno, el tema que voy a exponer en relación a las incumbencias profesionales justamente tiene tres elementos: ciencia de datos, incumbencias profesionales e información prospectiva. Para eso voy a utilizar un lenguaje específico de programación, Python. Se puede utilizar otros lenguajes, R, hay otros, Julia, hay programas específicos. Yo me decanté por Python. Para eso, primero voy a exponer las relaciones con las incumbencias profesionales y luego la aplicación práctica. Bueno, ciencias de datos e incumbencias profesionales. Como nosotros vemos, como profesionales, sea cualquier área, tenemos capital humano. El capital humano es una idea, podemos rastrearla históricamente, tenemos en Adam Smith, que forma parte de la persona, se amplía a través de la experiencia laboral o la parte académica. Todo profesional se caracteriza por el capital humano. Tenemos un consejo profesional que en el área que regula las incumbencias profesionales, entre ellas el licenciado en economía. Y para realizarla, la misma ley menciona ciertos instrumentales, ciertas herramientas económicas. Esto voy a desarrollar a lo largo de este trabajo. Bueno, está la ley 2488. Voy a mencionar los estudios de mercado y proyecciones de demanda y oferta, análisis de coyuntura global y regional, análisis macroeconómico de los mercados cambiarios y realización e interpretación de estudios econométricos, ¿sí? Y lo último, se puede relacionar este tema con la política monetaria, crediticia, fiscal y salarial. Más específicamente, lo que voy a analizar es el mercado de valores, y me interesa una empresa, Tesla, de alta tecnología. Entre ellas, entre los desarrollos están los autos autónomos, que aplican justamente, muy elaborado, técnicas de machine learning, específicamente de redes neuronales. Objetivos. Lo dividen en objetivo general y específico. Objetivo general, mostrar la relación de la economía con la información prospectiva y la ciencia de datos. Los objetivos específicos son la economía y la ciencia de datos, y la importancia de la obtención y visualización de los datos. Para eso voy a utilizar, mediante el programa Python y las fuentes correspondientes, tantos datos del COVID como el efecto invernadero. La idea sería así: establecer el contexto, donde hacer una evaluación. Voy a tratar de finanzas cuantitativas y su respaldo económico. Vamos a tratar temas de pronóstico, proyección y predicción. Y entre la instrumental voy a utilizar herramientas de econometría, simulación, machine learning, para la realización de información. Y aplicación práctica mediante Python. Para aclarar, es decir, esta primera parte va a ser el contexto. Va a ser un breve pantallazo, lo interesante de aplicar estas herramientas para visualización y análisis de datos. Una cosa que voy a aclarar siempre a través del trabajo, que esto es con fines didácticos. Es la idea de desarrollar y ver la importancia de estos instrumentos y promocionarlos entre los economistas, no con el ánimo en sí de predicción o algo, sino para mostrarlo. Para eso necesita muchos más análisis. ¿Sí? Pero sí en el sentido de que
tenemos la teoría económica, tenemos las aplicaciones. Después, en el contexto profesional, uno lo tiene que desarrollar, ¿sí? Y ahí sí necesitamos mucho más de desarrollo que podría estar en este trabajo. Para eso veamos. Fuente. Las fuentes que voy a tomar, ¿sí? De estos, primero la parte del COVID, principalmente la Universidad Johns Hopkins, y bueno, también otra base que ahí menciono, la Universidad Johns Hopkins es una de las, tiene la principal fuente de información del COVID, y ahí las fechas que yo analice, o voy a exponer, desde el 12 de febrero al 16 de febrero de este año. Primero, la librería utilizó justamente este lenguaje, este programa Python. ¿Sí? Acá están todos los datos. Cuando yo obtengo los datos, uno teclea utilizo Jupyter Notebook, teclea el código y también ve qué tipo de datos. Y esto se refiere, en todo caso, a la posterior auditoría de datos. Ver qué datos estoy utilizando. Ahí mencioné ID, lo primero que aparece es Estados Unidos, los activos, las personas muertas, por ejemplo, y también puse el código correspondiente y obtuve de la Argentina, que sería ID7. Acá está, uno teclea, pone el código correspondiente y le salen estos datos de todos los países. El país, por ejemplo, la latitud, la longitud, los casos confirmados, los mortales, los recobrados, los activos, la tasa de incidencia y la tasa de fatalidad. Acá, con el mismo Python, se hacen los gráficos. Estos los casos confirmados, a partir de los datos, lo ponen un código de barras. ¿Sí? Estados Unidos principalmente, la India, Brasil, el Reino Unido, y después de Colombia en este momento, cuando analicé, la Argentina. Los casos recobrados, ¿sí? También, mismo tipo de análisis, podemos visualizar. Todo mediante Python. Serie de casos diarios, acá tenemos casos diarios, otro tipo de presentación, en forma circular y con distintos colores, de Argentina, China, Francia, Italia, España, Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido, con las fechas correspondientes. Es decir, a partir de los códigos, utilizando Jupyter Notebook de Anaconda, se llama así el instrumento que utilizo para realizar todos estos tipos de análisis. Inclusive, a partir de los datos, se obtiene, mediante el código correspondiente, el mapa de los casos confirmados según los distintos colores. Es decir, me permite analizar, ¿sí?, los datos del COVID. Inclusive, se podría hacer un dashboard, es decir, una pantalla donde constantemente está actualizando los datos. La clave de esto, ¿por qué lo estoy poniendo? Porque el impacto del COVID sobre la economía y, por lo tanto, también el sector financiero. Bueno, acá auditoría y datos, también lo pone, pero esto es una base argentina. Acá lo pongo como auditoría porque siempre analizo el tipo de información que me están dando. Una parte importante es cuando dicen no nulo. Los datos, cuando uno tiene una tabla, tiene que ser no nulo. Si tuviera un proceso dentro de la auditoría de datos, del procesamiento de datos, es sacar estos elementos no nulos, mediante, puede ser una estimación, que sería lo mejor, o si no, si es un nivel más básico, poner el dato anterior o posterior. Siempre hay que llenarlos. Luego tenemos casos fallecidos, recuperados, en este caso de la Argentina. ¿Sí? Bueno, Panda es la librería que estoy utilizando. Y las columnas de ahí son 19. El otro elemento, bastante prioritario hoy en día de análisis, es el cambio climático. Para fuentes de datos, de vuelta lo estoy tomando como una auditoría de datos, tengo que basarme qué datos estoy tomando, qué bases de datos. Las dos primeras, el monitoreo global y el de cambios climáticos, son bases muy reconocidas. Y la tercera, una base muy interesante, que es el Instituto Goddard de la NASA. ¿Sí? Y que brinda información sobre el tema. Bueno, y como dice ahí, se obtiene y se visualiza los datos mediante. Acá, a partir de los datos, obtengo los datos del 58 y lo obtuve hasta el último día que puse este año, que es del 2021. Está, bueno, la fecha, el promedio de emisión de dióxido de carbono, la tendencia, entre los principales datos.
lo que hice fue, para mostrar la amplitud de los datos, es con el código correspondiente poner los primeros y con el código correspondiente poner los últimos. Acá es un comparativo anual de esas mismas fechas, en este caso desde el 59. Obtuve 62 años, ¿sí? Comparativo anual, ¿sí? De 62 columnas, 62 filas, perdón, y 3 columnas. Todos los datos del dióxido de carbono. También me permite comparar por país, por estado. Acá los primeros que tomé, por ejemplo, y los últimos, los primeros, las fechas, está Brasil y también está China. Y muchos de estos datos son los primeros registrados, o inclusive son inferidos posteriormente a partir de análisis del dióxido de carbono de la época. Acá tenemos también la fecha y las concentraciones de dióxido de carbono. Y lo más interesante desde el punto de vista visual son estos gráficos. Esto me muestra la concentración de dióxido de carbono. Esto me muestra una línea que va desde el 58 al 2020 y vemos el aumento paulatino de la concentración del dióxido de carbono. Acá lo que hice fue la concentración en los primeros 2 años, fíjense del 58 al 60 los datos que tenía, ¿sí? Sube y baja. Los primeros 5 años, y de los últimos 5. Vemos un aumento de la pendiente. Acá lo que hice fue el análisis más simple que uno tiene de dióxido de carbono y una tendencia lineal. El primer elemento es el intercepto, 4,36, perdón, la pendiente y el intercepto. ¿Sí? Vemos que la pendiente es positiva, lo que me da aumento de la concentración de dióxido de carbono. Bueno, y el coeficiente, el R cuadrado, que me dice cuán bien están ajustados, es 0,96. Acá tomé los datos de Goddard, ¿sí? Cuando uno pone el código le sale la pantalla, son el dataset, las dimensiones, las coordenadas, acá dice la fuente, el Instituto Goddard de la NASA, ¿sí? Y la apellido base. El Instituto Goddard lo que hace es, toma el promedio de lo que tiene registrado entre el 51 y el 80. Eso es la base. Y después uno tiene otro año, por ejemplo el 2017, 2018, 2019, se compara con esta base. De vuelta, esto fue un código y me permite expresar por medio de un mapa, la parte de visualización de datos. Lo que está expresado ahí, las anomalías. A mayor color significa una mayor temperatura con relación al promedio. Esto fue en enero. Quise verificar si me estaba saliendo bien el código, entré a la página de Goddard, de este instituto. Tiene también para visualizar un mapa, muy semejante lógicamente a este, y la distribución era igual, ¿sí? Distintos colores, distinta, pero lo mismo, la misma distribución de colores. Es decir, muestra la comparativa con respecto al año base. Acá lo mismo, lo que dice coder los datos geográficos para obtener nuestro continente. Esto, lógicamente, es simplemente de exposición. Un trabajo se puede desarrollar viendo, por ejemplo, el impacto del COVID en las concentraciones de dióxido de carbono, fuera del tema de este trabajo. Ahora sí lo voy a aplicar, tenemos el contexto. Ahora voy a aplicar estas herramientas prospectivas, estas herramientas de análisis, al mercado de valores. Sí, como dije yo, no con fines, en verdad, con fines para, digamos, para incentivar el uso de este tipo de herramientas de programación y todo dentro de la carrera para aquellos que no la estén utilizando actualmente. Primero voy a hablar de los hechos estilizados, de los datos, lo voy a aplicar al Standard Poor's, uno de los principales índices bursátiles del mundo, cómo se obtienen los datos y visualización de datos, y voy a utilizar 4 métodos. Uno se llama el Prophet, o Profeta, que fue elaborado por Facebook, para analizar sus propios productos, pero se ha aplicado al mercado de valores. Otro muy común, el ARIMA, que es en series de tiempo. Otro voy a aplicar una simulación de Monte Carlo, al portfolio, a la teoría moderna de portfolio. Y por último, algo que tiene cada vez más impacto, es la aplicación de Machine Learning, el aprendizaje automático, y lo que se llama redes neuronales. Estas 4 herramientas, lo que voy a desarrollar como ejemplos. Primero, los hechos estilizados.
Yo lo tomo en el sentido, ¿qué me dice la teoría económica financiera sobre los mercados? Esto me sirve para entender cómo más funcionan estos mercados. En este caso, el Standard Poor's. Este índice va a tener 5 características, los hechos estilizados, que voy a verificar. Voy a poner el código correspondiente, con las fechas correspondientes, y voy a verificar estos 5 puntos. Uno es la distribución no gaussiana. Es decir, la distribución no gaussiana significa que no tiene una distribución normal. Otro es el agrupamiento de las volatilidades. Otro es la ausencia de autocorrelación de los retornos, la autocorrelación pequeña y descreciente de los retornos cuadrados y absolutos, y la existencia del efecto apalancamiento. A partir de esto lo hago las herramientas. Eso también me da la idea de lo que quiero brindar, en el sentido de que la importancia de las herramientas matemáticas y estadísticas en todos estos desarrollos, no solamente académicos, sino como estoy enfocando acá, profesional. Y las herramientas correspondientes. Los valores históricos, lo tomé desde el 1 de enero del 1990 hasta el 31 de diciembre, uno pone el código y los baja. En la primera columna están las fechas, en la segunda columna está el grado de apertura, cuándo es el valor de apertura, cuál es el valor más alto, el más bajo, el valor de cierre y el valor ajustado. El valor ajustado es el valor de cierre, ajustado por distintos conceptos. Por ejemplo, el dividendo, y al lado lo que tenemos es el volumen fraccionario. Está dividido en 2 partes, si ustedes ven la presentación. Arriba 1990 y abajo los últimos datos. Primero siempre hay que tratar, uno no trata directamente con los datos, sino aplica, según la teoría financiera económica, retorno simple y logarítmico. El retorno simple es simplemente ver el retorno en un periodo con respecto al anterior, y el otro es el logaritmo, que es el que se trabaja. Aplica el logaritmo sobre los retornos. Esto tiene una justificación económica y estadística. Acá están las fechas, pone el código, está el valor ajustado, que es el que se trabaja. A partir de eso se calcula el retorno simple y el logaritmo. Cuando es negativo, una disminución; cuando es positivo, un aumento. Gráficamente, utilizo las librerías correspondientes y tengo los gráficos. Esto es ¿sí? del índice Standard Poor's, tanto cómo fue evolucionando a través del tiempo en este periodo, y los rendimientos, y el logaritmo de los rendimientos. Acá el primer hecho. Había dicho que quiero analizar si se cumplen o no ciertos supuestos del mercado de valores estilizados. Los hechos estilizados son ciertos hechos que se han visto empíricamente. Si se acuerdan de crecimiento económico, eran famosos los hechos estilizados. Acá también tenemos hechos estilizados. Uno es una distribución no gaussiana. En el primer gráfico que tenemos el histograma y la distribución correspondiente a la normal. Y vemos que, por ejemplo, es mucho más apuntalada. Eso corresponde a una distribución no gaussiana. Lo que se ve en los datos, se ve empíricamente, que estas distribuciones son la kurtosis, el grado de apuntalamiento es mucho más. Y además tiene cierta simetría negativa. Que sea simetría negativa significa que los retornos negativos grandes son más probables que los positivos. Y la kurtosis, más alta que la normal, significa que los retornos grandes y chicos son más comunes que la normal. Se ve más claramente la kurtosis más alta. El segundo gráfico que está es lo que se llama lo de cuantiles. Es muy simple, tenemos una línea roja y la gráfica azul. La gráfica azul muestra los datos empíricos, la gráfica roja sería si tuviera una distribución normal. Y vemos que no coincide con la normal. Primero la cola del extremo, por un lado está debajo y después encima. ¿Sí? Es decir, los datos me están diciendo que se cumple el primer hecho en Standard Poor's. Me interesa analizarlo para tener más idea de cómo se está generando los datos del proceso. En este caso, las acciones. Y también genero las estadísticas descriptivas. Tenemos el rango de los datos, el número de observaciones, 7.810, la media, la mediana, el mínimo. El máximo, la desviación estándar, la simetría y la kurtosis, y el test de Harkevera. Si me concentro en el test, bueno, la simetría, como ven, es negativo, la kurtosis es 11, el normal es 3, y además vemos que es más apuntalada y tiene asimetría negativa. Además, si hacemos el test de Harkevera, es un test
muy conocido en econometría, que me indica si rechazo la hipótesis nula, tiene una distribución no normal. El p-value es 0, significa que rechazo la hipótesis nula y se cumple el primer supuesto, o el primer hecho estilizado. Lo otro, que las volatilidades están agrupadas, es decir, los periodos todos están para arriba, los valores, y todos están para abajo. Si uno ve el gráfico, simplemente en forma gráfica ve que los valores de subas están concentrados y los valores de baja también están concentrados. Si ustedes ven el 2020 ahí, una especie de salto que se debió justamente al efecto COVID. La autocorrelación es el otro supuesto. Los retornos, los logaritmos de los retornos no están correlacionados. La autocorrelación básica en series de tiempo es como una variable se relaciona con las variables anteriores. Hay algunos puntos, cuando sobrepasa la banda, que me indica correlación, pero hay muchos que me indicarían no autocorrelación, que sería el tercer supuesto, una autocorrelación de los retornos. Luego también se da que el logaritmo de los retornos al cuadrado y los valores absolutos están correlacionados, pero poco, y son decrecientes. Si nos enfocamos en los últimos gráficos, muestran que estas líneas bajan, hay correlación, pero cada vez menor. También se cumple ese supuesto. Bueno, este supuesto que está relacionado, que es el efecto leverage es esto, que cuando el precio sube, la volatilidad se reduce, mientras que las volatilidades son más bajas que cuando los precios bajan. Si uno ve los gráficos, bueno, habría que explicar un poquito estos gráficos, pero uno ve los gráficos, el último está los promedios de las volatilidades, uno ve a través de los gráficos que sí, que cuando los precios suben, la volatilidad es baja. Es decir, habría una correlación negativa entre precios y volatilidades. ¿Sí? Cuando los precios tienden a bajar, las volatilidades aumentan. Esto se ve mucho más claramente en el siguiente gráfico, que está relacionado con el anterior. Esto es el Standard & Poor's, y el otro es el VIX. Es el índice de Chicago que mide las volatilidades. Acá se ve claramente el efecto del leverage, y una correlación negativa de menos 0,70. Es decir, se verifica el efecto leverage. Es decir, que cuando el precio baja, las volatilidades son mayores que cuando el precio sube. Es decir, todo esto como una auditoría para analizar los datos y ver qué tipo de datos estoy generando. Ahora sí vamos a aplicar, ¿sí?, este es instrumento. Simplemente quiero aclarar, si bien va a haber predicciones, habrá que analizarlo mucho más, es simplemente efecto ilustrativo. El Prophet es un paquete de código abierto, fue elaborado por Facebook, se puede aplicar tanto en Python como en R. Es un modelo, se llama aditivo. Aditivo significa que la tendencia, la estacionalidad, el componente aleatorio los toma sumando. Multiplicativo va a multiplicar. Estos son los componentes de una serie de tiempo. Serie de tiempo, es decir, cuando analizamos una variable a través del tiempo. Por ejemplo, las acciones. Y aplico a Tesla, saco los datos del 2010, el último dato que tomé, ahí figura el 12 de febrero del 2021, y acá están los datos, y acá están los datos estadísticos. ¿Cuántos fueron? 2076, el valor medio, el desvío estándar, la media y los percentiles. Y los valores ajustados, que siempre son los que te toman. Ahí fue la evolución de Tesla. Si uno se fija ya el impacto del COVID y de las otras tecnológicas, no solamente el impacto del COVID, sino bueno, los desarrollos que está teniendo Tesla, cómo aumentó su precio. Y este es el gráfico de predicción. En los valores en negrita están los valores reales. Si ustedes se fijan, vieron cómo se alzó en el último periodo, que se refleja en el anterior. En los valores, lo que da esto son intervalos directamente de confianza, y en la línea azul lo que hace es suavizar los datos de los datos reales. Bueno, habría que analizar los datos, después pone las predicciones correspondientes. Pero es interesante ver cómo sale de la línea, cómo se distingue de los datos suavizados. Es el impacto y la suba que tuvo en estos últimos tiempos Tesla. En la última está, y bueno, llega hasta el 2031. Esto es simplemente a fines didácticos. Lógicamente, cuando más nos entendemos al tiempo, más con datos financieros más imprecisos son. Pero bueno, serviría para datos cercanos. Pone los días,
El IHAT significa la estimación promedio, el más bajo y el más alto, por cada uno. Esto lo hace el Prophet de Facebook. Uno pone el código, la librería correspondiente, pone los datos, los descarga y saca. Y acá los componentes del pronóstico. La tendencia, vemos la línea y después el salto correspondiente. La tendencia sería la pendiente, la de la serie, y tanto el análisis semanal como el anual. Todo me permite exponer el Prophet de Facebook. Luego voy a utilizar algo mucho más común dentro del punto de vista de la econometría como segunda herramienta, son los modelos ARIMA. Los modelos ARIMA son los que tienen un componente AR, el componente autorregresivo, es decir, una variable y su relación con valores anteriores en el tiempo, el precio de la acción de ahora con los valores anteriores, un componente más que son los promedios móviles, y integrado. Integrado es porque las series que tengo que trabajar son estacionarias. Si no es estacionaria, tengo que estacionarizarlo. Estacionaria es que es independiente en el tiempo. En términos más débiles es que la media, la varianza y la autocovarianza se mantengan constantes. Se puede hacer con distintos programas. Yo lo hice todo usando Python. Ahí se me ocurrió comparar Tesla con otra importante empresa automotriz, GM, creo que al principio de los datos son muy semejantes y después despega Tesla. El precio accionario. Bueno, acá está solamente el precio de mercado de Tesla. Acá son los distintos componentes, el valor de mercado de Tesla, la tendencia, la estacionalidad y este componente de ruido o aleatorio, la última. La suma de todos estos me tendrán que dar el valor observado. Que acá se ve. A cada uno, cuando una serie de tiempo la descompone para entenderla un poco más. Estos son los datos estacionarios, los valores residuales, las tendencias y la observación. Si suman los tres componentes de las tres primeras columnas, le tiene que dar la última. 3,5 menos 3,85, 5,10 le da los 4,77. Es decir, el valor observado lo descomponemos para analizarlo. Serie de tiempo estacionaria. Siempre una serie de tiempo tiene que ser estacionaria. Esto es importante porque cuando uno trabaja, por ejemplo, en Machine Learning, lo que voy a trabajar en redes neuronales, no necesita ser estacionario. Este proceso de estacionarizar la serie. Me da el valor ahí abajo, el test de Dickers-Fuller y el p-value. Es un test utilizado para analizar series de tiempo y uno significa que no rechazo la hipótesis nula, por lo tanto no es estacionario. Una forma de estacionarizar muy común es aplicar logaritmos. El problema, sí, ahí está la serie con logaritmos, pero me sigues dando, si me fijo en el p-value, no estacionario, no me sale. Lo último que apliqué es diferenciar las series, tomar un valor con respecto al anterior. Y ahí vemos el p-value, bueno, e a las 14 es 0,140, vemos que la serie, al rechazar la hipótesis nula, implica que es estacional, y vemos en el gráfico correspondiente la diferencia con las anteriores. Diferenciamos, acá son los datos diferenciados, un valor con respecto al anterior, lógicamente el primer valor queda en 0, muchas veces, y yo lo que hice acá es reconstruir los datos, volver a los datos originales para verificar que estaba haciendo todo bien, el primer dato, lógicamente, por eso esta línea es 0, y después lo voy reconstruyendo los datos para ver cómo me da, y me da muy semejante a la serie original, usando diferencias. Ahora sí voy a aplicar el modelo ARIMA. Para eso, un modelo ARIMA tengo que saber el grado de AR y el modelo MA, y el grado de diferenciación. Si observo los datos, bueno, el coeficiente de autocorrelación me da el valor MA, el parcial me da el valor AR, veo que está en 5, una diferenciación, es estacionario, por lo tanto el modelo que voy a proponer es 5,15. Y acá, poniendo el código correspondiente, me da el modelo ARIMA. Si vemos la variable dependiente, el modelo ahí está 5,15. Si vemos los datos, están los valores de los coeficientes, y hasta AR son 5, y los MA correspondientes. Y los valores de los coeficientes. Y los p-value. A partir de esto, me da distintos modelos ARIMA y una evaluación. El modelo 515 y el correspondiente lo que se llama AIC. El modelo AIC,
número me permite evaluar distintos modelos ARIMA, ¿sí? Y lo que me está indicando es el menor valor es mejor, y si se fijan, es justamente el modelo que yo seleccioné, el 515. El 514 viene después, el 415. El primer componente es el modelo AR, 1 diferenciación, y 5 la parte más. Ahí analizo los residuos, veo que los residuos tienen que ser ruido blanco, corresponde, veo el gráfico de los residuos que también se analizan, y veo que está concentrado en el valor 0 de los residuos. Es decir, por ahora me está dando un buen modelo. Y la última parte, si ustedes ven, es la línea roja, y yo lo que hice es una predicción de 220 días, es decir, la fecha que yo tomé, predecir el valor correspondiente, vemos que según este modelo tiene un valor creciente. Bueno, y también se utiliza el error cuadrático medio, es la sumatoria del valor menos el valor estimado al cuadrado, el promedio, y si se fijan, 515, ¿sí? Me permite evaluar con respecto a los distintos modelos cuál tiene el menor error cuadrático, ¿sí? Distintos niveles, es otra forma de evaluar. Con respecto al 514, el 415, 312. Ahora bien, esta es una simulación usando el modelo ARIMA. Utilicé el Profeta de Facebook, el modelo ARIMA, y ahora voy a utilizar la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo, a diferencia del Machine Learning, me sirve cuando no tengo tantos datos. Tranquilamente hoy en día el simulador está en todas las computadoras, lo que se crean son números aleatorios o pseudo-aleatorios, son números al azar, como si sacara un número al azar y dijera, o tirar un dado. Eso se llaman números aleatorios o pseudo-aleatorios, lo tiene el Python, lo tiene Excel, ¿sí? Y uno podría considerar cada generación de un número aleatorio un escenario. Pero primero a mí siempre me gusta compararlo con el análisis técnico. El análisis técnico del mercado es utilizar ciertos instrumentos instrumentales para analizar la evolución de las acciones. Acá la evolución de los activos, tome Apple, IBM, Microsoft y Twitter. A ver. ¿Sí? Acá la evolución a través de los precios. Y bueno, y Tesla acá está. ¿Sí? Acá sí tomé Tesla, acá figura Tesla desde el 2020 al 2021. Acá está la evolución del portfolio anterior. Tenemos la fecha de inicio, la fecha de cierre, el total de meses analizados 13, el retorno anual, los acumulados, la volatilidad anual, y de todos los índices, lo que voy a utilizar ahora para el siguiente es la tasa de Sharpe, el ratio. Este ratio lo que mide es el rendimiento de la acción, el rendimiento del portfolio de la acción correspondiente a la tasa libre de riesgo dividido el desvío estándar. Es una medida muy común de análisis. Me sirve para evaluar distintos portfolios. Acá está el gráfico acumulado. Acá está el promedio que figura en la segunda, es el promedio de la tasa de Sharpe, es el promedio móvil. Y el último gráfico, que muestra la descenso, que son como gráficos que estuvieran descendiendo, es la pérdida que uno puede esperar. ¿Y cuánto puede durar esa pérdida? Por eso está esa abajo. Va bajando y luego se produce la suba. Me indicaría el tiempo de pérdida. Y acá está el gráfico correspondiente. La simulación de Monte Carlo lo que utilicé la teoría moderna de portfolio. La teoría moderna de portfolios me indica el mínimo riesgo, dado un nivel de riesgo, la máxima rentabilidad. O la máxima rentabilidad, el mínimo riesgo. La idea moderna del portfolio es que muchas veces, combinando distintos activos, se puede reducir la volatilidad, porque depende de la covarianza. Acá tomé Apple, Microsoft, Tesla y Twitter. ¿Sí? Acá están con distintas formas, y el gráfico correspondiente a la frontera de eficiencia. La frontera de eficiencia justamente sería el límite, me indicaría al mínimo riesgo, a un determinado nivel de riesgo, la máxima rentabilidad, o determinado nivel de rentabilidad, el mínimo riesgo. Y al lado está el índice o la tasa de Sharpe. Acá
Esto fue elaborado con 100.000 números aleatorios, ¿sí? Para que vean las posibilidades que tiene el sistema. Está la máxima tasa, el retorno del portfolio, y acá me indica por cada uno. En el periodo analizado, Apple 33,12, Microsoft 42, Tesla 24, Twitter 0,26. Es decir, desde el punto de vista del rendimiento, lo mejor fue Microsoft. Si vemos la mínima volatilidad, en este caso, Apple tiene 37,71, Microsoft 55,51, Tesla 1,70 y 5,08. En este caso particular, la mínima volatilidad corresponde a Tesla. Y el siguiente gráfico es el mismo, pero solamente grafica dos tipos de acciones. La de Microsoft, que es la máxima tasa de Sharpe, y la volatilidad mínima que corresponde a Tesla. Es otro ejemplo de aplicar como medidas de simulación, como instrumental prospectivo, al mercado accionario, la simulación de Monte Carlo, muy utilizado en el mercado accionario. Y no solamente en el mercado accionario, sino distintas simulaciones, entre ellas en economía. La última parte de mi exposición es lo que se basa en redes neuronales. Esto va a ser más didáctico. Las redes neuronales, digamos, cuando hablo de Machine Learning se habla de dos grandes grupos, supervisados y no supervisados. Hoy en día, ¿sí?, en términos simples, uno entrena una función y después la valida. En datos supervisados tenemos clasificados, no supervisados, no clasificados. Hoy en día está teniendo mucho auge lo que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo, y la arquitectura es de redes neuronales. Pues se aplica desde autos que se conducen solos, la visión, por ejemplo, sistemas que reproducen la visión humana, hasta el mercado financiero. Esto último voy a aplicar redes neuronales. Para tener la idea de una red neuronal, lo voy a aplicar a Tesla, pero para tener la idea de red neuronal es la idea de una neurona artificial. Perceptron se llama en la jerga, y su origen son los estudios sobre la visión humana. De la misma forma, la idea es que hay distintas capas cuando uno ve. La primera capa, por ejemplo, detecta ciertas líneas. La segunda capa ve que es una elipse. La última capa, que es un rostro. Si hay una confusión, digamos, el cerebro reevaluaría la información para adaptarla a lo que está observando. Es decir, tenemos el concepto de capa. En redes neuronales se da lo mismo. Tenemos una capa de input que toma un vector de características, puede ser los píxeles de una foto, podría ser el mercado accionario de los precios, y tiene una capa oculta. La capa oculta es la que procesa, tanto en forma lineal como no lineal, y tiene un output, que puede ser regresión o clasificación. Específicamente en esta primera evaluación, en la más básica, voy a utilizar lo que se llama multiplaca perceptron, es decir, va a tener multiplaca porque tenemos un input, voy a tener dos placas ocultas, dos neuronas, digamos neuronas, dos placas ocultas. La primera neurona va a ser de 4 neuronas y la segunda de 2, y la última va a ser el output. Todo esto con los códigos. Específicamente, acá el código que voy a utilizar de la librería es PyTorch. Otras alternativas son TensorFlow, para mostrar la variabilidad y disponibilidad que hay de medios para usar estas técnicas. Acá figura tensores, el nombre raro para uno, digamos, para que no es del área, pero tensores son vectores. Lo que hace es transformar la información, en este caso las acciones de Tesla, los transforma en tensores, en vectores, que son los inputs. Y después lo que va a hacer es entrenarlo y validarlo. Por ejemplo, yo tomo un año. Si tengo 10 años, lo entreno en 9 años y valido la información en el último. Lo que voy a utilizar en este caso, para pronosticar, siempre se compara con algo. Ahí dice un pronóstico naive, que significa ingenuo. Es el pronóstico más sencillo, en que uno toma el último dato, el último precio de la acción para hacer el pronóstico, y en términos estadísticos sería como random walk, la caminata aleatoria. Y lo voy a comparar con este nuevo método, el LME-LP.
Ahí voy a tener dos formas de medirlo, puede ser en el primero y segundo, bueno, la raíz del error medio cuadrático y el error medio cuadrático. El error medio cuadrático lo que hace es la sumatoria de cada observación menos su estimación, predicción, al cuadrado y su promedio. Lo otro le agrega la raíz. ¿Sí? Acá hice el pronóstico naive, me está dando, por ejemplo, el error medio cuadrático 9704. MLP es el sistema o mejor dicho, el instrumento de redes artificiales que estoy utilizando. Si queremos relacionar MLP con el desarrollo, con la econometría tradicional, es como el modelo de autorregresivo porque se basa en los valores pasados. En los lag se podría hacer. Tanto es así que algunas veces se dice de redes neuronales autorregresivas. Lo entreno, acá las funciones de pérdida, se llama así, de entrenamiento. Lo grafica este entrenamiento en esta línea roja y en esta línea azul, y acá está la predicción correspondiente. En verdad, si uno ve, el valor del error medio cuadrático es mayor que el del pronóstico ingenuo. Es decir, fue mejor el pronóstico ingenuo. Hice otros trabajos y me daba mejor esta red neuronal. Es simplemente, como mencioné, por motivos didácticos. Hay motivos didácticos, hay formas que hay que procesar la información. Además tenemos el hecho aleatorio en medio del COVID. Pero bueno, es una aplicación de esto, y si los gráficos fueran más precisos, inclusive la línea roja tendría que coincidir mucho más con la azul. Acá hice otra librería, Scikit-learn, que me permite, y es muy semejante, si ustedes ven, a la predicción anterior. Es otra librería para utilizar. Están los resultados, la función de pérdida correspondiente, y lo último, esta parte, es cuando tiene múltiples series de tiempo. Son redes neuronales mucho más complejas, múltiples series de tiempo, para predecir una serie de tiempo. Está el valor actual y la predicción. Habría que desarrollarlo mucho más, como dije. Si ustedes ven las líneas rojas ahí cortadas, lo que están mostrando es la variación entre el periodo 1 y el periodo 2, y están bastante cercanos. Un análisis mucho más preciso hubiese dado, digamos, estas líneas más separadas. Esta es otra forma de analizar utilizando la inteligencia artificial, el Machine Learning. Voy a comparar con otras tres metodologías. Están los escenarios y los precios acá. Para eso necesito estudiar las distribuciones. Esto me está dando un análisis de distribuciones de Tesla. Y los métodos que voy a aplicar son el método de Platt, el ingenuo bayesiano y el isotónico. El método de Platt es simplemente la regresión logística. El método de Bayes se basa en la estadística bayesiana. La diferencia es que cada observación es ingenua y lo considera independiente. Y la regresión isotónica es otra forma de regresión que minimiza el error cuadrático. Es una función. Vemos los precios de Tesla, tiene una distribución normal. Una cosa importante del Machine Learning, como ventaja, o digamos como diferencia de la econometría tradicional, los datos no necesariamente son estacionarios, no necesito hacer supuestos acerca de estos datos. Debo establecer un parámetro umbral, se llama así a través de las distribuciones. Tengo que hacer los gráficos de evaluación y todo esto para llegar a esta parte. Yo amplié el análisis del isotónico y el anterior, y le agregué análisis de regresión. Para aplicar esto nada más, que acá lo que utiliza es el área bajo la curva. Por ejemplo, está el complemento del análisis bayesiano, el complemento del bayesiano, otro tipo de análisis bayesiano, y le agregué un análisis de regresión. Si vemos, el mejor es 0,509 el complemento. Mayor valor me da una mayor precisión. Pero bueno, se necesita mucho mayor análisis, mayor predicción, para tratar de encontrar las herramientas para que esta área sea mucho mayor. Acá seguía haciendo análisis, siempre uno lo que ve haciendo, comparando modelos, es cuál es el área bajo la curva, es otra forma de hacer. Es decir, como resumen es esto. La idea es siempre hacer algo práctico. Algo práctico es, si es una exposición, una RCT, es tomar la teoría económica, la teoría financiera, la estadística, y brindar un ejemplo de cómo se utilizan estas.
Después el profesional tendría que utilizar estas herramientas con más profundidad. Para analizarlo más profundidad, por ejemplo, en vez de hacerlo como yo hice, que el código complete los datos, es formular modelos para los datos faltantes que los completen. ¿Sí? Es decir, y ahí finalizaría este tipo de análisis. Tenemos la primera parte, el contexto, el análisis contextual, y luego la aplicación de 4 tipos de herramientas, que va desde el Prophet de Facebook, una variación del modelo ARIMA, aditivo, el modelo ARIMA propiamente dicho, el modelo de la simulación de Monte Carlo, y la aplicación de Machine Learning, aprendizaje profundo específicamente, lo que se llama redes neuronales. Bueno, ahí terminaría mi exposición y gracias a todos por su atención. Sergio, muchas gracias. Estoy verdaderamente impresionado por varias cosas en tu exposición de recién. Me voy a permitir comentártelas y me gustaría si podemos dialogar un poquito al respecto. Estoy verdaderamente impresionado por la variedad de campos en los que has aplicado estas herramientas. Allá al comienzo de la presentación mostrabas los datos sobre la pandemia, esta que nos aqueja, ¿no? Después mostrabas también la evolución de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y su impacto en términos de dióxido de carbono acumulado, y ahora también en el análisis de mercado de valores. Me parece que tenemos al alcance herramientas muy potentes. Es así, ¿verdad? No, por supuesto, lo bueno de las nuevas tecnologías, el algoritmo, los nuevos sensores, la eliminación del espacio, como estamos haciendo ahora, permite nuevos tipos de negocios, nuevos tipos de análisis que amplían las posibilidades de las distintas profesiones, entre ellas la del licenciado en economía. Eso seguro. Esto es aplicado al mercado de valores, se podría aplicar a las distintas incumbencias, tanto al ámbito público como al ámbito privado. Correcto, correcto. Además, también es algo que pude advertir, que estás destacando distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer un trabajo profesional de calidad. Mencionabas, por ejemplo, en algún momento la auditoría de datos, tomarse ese momento, esa instancia de revisión de los datos, de validación, para poder trabajar con un cierto grado aceptable de confianza. Mencionaba las herramientas de predicción. Creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? Digo, a la hora de pensar en un buen trabajo profesional. Sí, por supuesto, hagamos algo. Hay que ser muy claro con los datos, hay que, digamos, poner cómo uno elaboró estos datos, tenerlos registrados. Si es el mercado, si uno toma datos, primero ver las consistencias, si faltan datos, hay datos, faltan, ver cómo reproducirlos, lo cual es interesante no solamente por esta evaluación, sino, por ejemplo, en economía muchas veces faltan datos, en este caso se genera un modelo para completar los datos faltantes. Esto me da mayor robustez en mis estimaciones o en mis estudios que estoy haciendo. Es algo fundamental desde el punto de la honestidad intelectual y para que salgan bien el trabajo. Eso es... Correcto, correcto. Además, estoy pensando que la potencia de cálculo de las herramientas informáticas no deja de crecer. Digo, hace 20 años atrás nos asombrábamos de lo que podía hacer el acceso a Internet, y ahora no dejamos de asombrarnos y parece que no tiene fin esta experiencia del asombro. Pero bueno, yo no sé cómo ves vos, si esta percepción mía es correcta. No, totalmente, por eso las ventajas, primero se abarató muchísimo y aumentó exponencialmente la capacidad de cálculo. Segundo, esta herramienta, por ejemplo, estoy usando Python, es gratuito. Anaconda, que lo que implemento es gratuito. Hay información disponible, para si uno, en mi caso, un autodidacta, empieza a buscar información sobre el tema, está todo disponible en la información. Enfocado dentro de la licenciatura en economía algo, lo refuerza, lógicamente, todos los puntos de la carrera, tanto lo que tenga que ver con números, digamos, cuantitativos en relación a esto, como aquellos que no tienen, eso seguro.
porque tiene una alimentación, si bien estadística en matemática, tiene toda la parte de análisis. Eso no lo quita, no lo va a hacer tiene sus limitaciones para hacer cualquier proceso informático de inteligencia artificial. El aspecto humano es fundamental, y por lo tanto el capital humano, y por lo tanto la formación que uno adquirió tanto laboralmente como en la universidad. Sergio, se me ocurren un par de reflexiones más. Estoy pensando que como tenemos, vos recién lo estabas comentando, ¿no? El espacio perdió importancia como limitación, porque uno tiene al alcance de la mano información mundial. ¿Podemos pensar que es más fácil exportar servicios profesionales? La ciencia de datos nos permite orientarnos hacia el sector externo, a los profesionales. Totalmente. Mi idea siempre es esto, la idea de desarrollar primero internamente en Argentina todo lo posible, bueno, dentro de licenciado de Economía, en las otras carreras, estoy pensando siempre en ciencias económicas, eso generaría el suficiente capital humano, uno conocería más los mercados y estas herramientas. Además, como no hay limitaciones de espacio, la potencialidad que tiene para encarar proyectos que sean exportables, y bueno, se cobran en la moneda correspondiente, que las monedas internacionales son el euro y el dólar. Es decir, tiene una amplia ventaja, y además justamente es eso, no estamos hablando de un producto que uno tiene que poner con toda la logística y todo. La información y todo se manda en forma instantánea. Es decir, todos los aspectos analíticos que tiene, de análisis de datos que tiene ciencias económicas, no solamente los licenciados de Economía, pero ciencias económicas, y este subgrupo de licenciados en Economía, es muy factible y muy potencial de aprovechar todas estas oportunidades, eso seguro. Qué interesante, ¿no? Especialmente con la necesidad que tenemos de poder abastecer de dólares. Evidentemente esto no va a mover el amperímetro de la balanza de pagos, pero no deja de ser una consideración a tener en cuenta. Y si te parece, Sergio, te hago una última pregunta o consideración. Varias veces mencionaba, ¿no?, la relación entre el fundamento teórico y la aplicación práctica, ¿no? Me parece reconocer, me gustaría si me lo confirmás, que hay ahí una doble exhortación, ¿no?, a que desde el ámbito académico se tenga en cuenta el servicio profesional que tenemos que hacer hacia la comunidad cuando ya estamos graduados, y por otro lado que los graduados siempre tengamos esta atención, ¿no?, esta vocación académica y científica para seguir profundizando siempre más, para actualizarnos, para capacitarnos. Sí, totalmente. Hagamos algo. Primero, un enfoque limitado, en forma más limitada, digamos, las mismas herramientas de Machine Learning están siendo propiciadas y están haciendo trabajos aplicados al ámbito académico, por ejemplo, estudios de crecimiento económico. Segundo, bueno, no es que lo quite o algo, sino lo complementa. No es lo mismo ver, inclusive en una pizarra, un análisis, un modelo, que empezar a poner los códigos, es totalmente distinto, y ver cómo uno va aprendiendo y aprende mucho más sobre cómo interacciona. Digamos, hay un complemento. No digamos, mi idea sería, los programas están perfectos, macro, micro, estadística, econometría. Mi tesis doctoral fue Historia del Pensamiento Económico, muy enriquecedor es la parte de Historia del Pensamiento Económico, y se complementan totalmente. Desde el punto de vista académico, bueno, sería interesante modelos macro, micro, y ver en una computadora y ver cómo se proyecta esto en los modelos y cómo lo visualiza. Un ejemplo mínimo también, yo aprendí mucho de la simulación de Monte Carlo, lo aprendí por mi cuenta haciendo esto, me pareció, tenía la idea de aprenderlo, y vi lo que me ofrecían estas herramientas. Lo primero que estimé como la simulación de Monte Carlo para aprender fue el número, uno diría, sirve para estimaciones, el número pi. El número pi, que es fundamental en la parte estadística, bueno, todo lo que vimos nosotros, distribución gaussiana, no gaussiana, la fórmula tiene el número pi. Uno programa en Python, uno lo ve, simplemente en términos rápidos pone un cuadrado, si alguien lo quiere visualizar, o si tiene alumnos para practicar, uno ve un cuadrado de longitud 1, digamos. Pone un círculo. Cada número aleatorio que lo genera el programa, ¿sí?, que lo genera este algoritmo, es como si fuera un dardo.
Entonces uno ve en el gráfico que se va llenando de dardos. Se puede demostrar que el área, que todos los dardos que se generaron, todo el cuadrado, en relación a los dardos del círculo, si lo multiplica 4, va a ser el número pi. Y uno empieza a simular con más datos. Empieza a poner 100 simulaciones, 200 simulaciones, 300. Y cuando más simulaciones hace, más se acerca al verdadero valor. Es lo mismo que si quieren aplicar al mercado accionario que vimos nosotros. Una acción, quiero estimar algo. Tengo una acción. ¿Cómo lo hago? Tengo la fórmula y genero números aleatorios. Cada número aleatorio es un dado. Un número aleatorio es como una proyección. Y después ahí puedo calcular, por ejemplo, el valor medio. Es decir, de esa forma me sirvió para aprender, y es mucho más didáctico ver en la pantalla de repente cómo uno empieza a generar números aleatorios y el número pi se va acercando cada vez más. Ojo, se puede aplicar muchísimos. Tengo otro programa, otros códigos, por ejemplo, para calcular el valor esperado, por ejemplo, sea el casino. Sí, es muy interesante para formular el casino, o distintas herramientas didácticas para entender mucho más qué es la generación de números aleatorios. No es un tema menor el número aleatorio. Sirve tanto para la simulación de Monte Carlo, como hagamos algo, los sistemas criptográficos. Los sistemas criptográficos se basan en la generación de números aleatorios. Esto es algo fundamental hoy en día y en el mundo moderno. Por eso también es importante tal vez estas herramientas. Por un lado, tiene una aplicación eminentemente práctica. Vieron todos los cursos internacionalmente, Machine Learning está por todos lados. Por otro lado, me parece importante desde el punto de vista académico, todas estas nuevas herramientas. Y en tercer lugar, digamos, para aprender uno mismo. Estamos llenos de estas tecnologías que nos rodean y cada vez va a ser mayor. ¿Sí? Desde Netflix, por ejemplo, a estos autos de conducción autónoma, entre otras. Cuando recibo un spam en mi correo, es una especie de clasificador bayesiano, se llama. Los números aleatorios son fundamentales en toda la parte de criptografía. Y si quieren, históricamente, uno de los que propuso un sistema criptográfico ya en el siglo XIX fue Gibbons. En política económica mencionaba los números primos, que es un sistema básico que es muy común en sistemas criptográficos. Si quieren, todos estos temas ya estaban relacionados desde el comienzo con la disciplina económica. Mira, claro que la potencia de cálculo ha permitido desarrollar estas ideas que quizás ya estaban contenidas hacía bastante tiempo atrás. Así que, bueno, Sergio, si te parece, me encantaría volver a encontrarnos en alguna otra RCIT. No creo que podamos desarrollar la teoría del casino que mencionaste hace poco, porque en el Consejo Profesional nos dedicamos a cuestiones que hacen a la actuación profesional, ¿no? Y bueno, no dejo de invitar a los colegas que se acerquen al Consejo Profesional. Hay muchas comisiones para poder vincularse con colegas, para poder producir cosas a favor de la profesión y de la comunidad, y muy en particular a los economistas, invitarlos a que se acerquen a la Comisión de Actuación Profesional, licenciados en Economía, donde pensamos cómo podemos trabajar mejor. Sergio, te agradezco mucho, un placer y estamos en contacto. Igualmente, y muchas gracias a todos. Eso seguro.